Muy buenas gente, ¿qué tal? Yo soy Zas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy veremos todos los secretos que esconde Greenforce, cómo llegar a la forja de Adamantina, todas las armas y armaduras que podemos forjar, la ubicación de cada molde y además cómo y dónde conseguir el mineral de Mithril para poder fabricarlos. También os enseñaré la forma más fácil de matar a Grim, el protector eterno de la forja, un boss final que aunque tiene 300 puntos de vida no os durará ni 3 turnos de combate. ¿Estáis listos? Pues empezamos. ¿Cómo llegar a la forja? Para llegar a la forja de Adamantina tendremos que subirnos a la barca ubicada en la playa del Underdark. Si es la primera vez que usamos esta embarcación, saltará una cinemática en la que seremos abordados por enanos de las profundidades. Para enfrentar esta situación podéis usar la labia o la espada. No afectará en nada a nuestros objetivos en la forja de Adamantina, así que sentíos libres de tomar la decisión que os pide el cuerpo. Una vez que desembarquemos, nos dirigiremos a esta ubicación, donde descubriremos que el camino está bloqueado por unas rocas. Veréis que hay unos animales de carga llamados rotés. Estos parece que están algo descontentos con el trato que reciben de los enanos de la zona. Convencedles de la forma que consideréis para que os ayuden a despejar el camino. Con el camino despejado, avanzamos hacia la forja. Camino de trampas. Lo primero que encontraremos al aventurarnos por esta zona será una larga pasarela en la que tendréis que tener mucho cuidado, ya que está plagada de trampas. Os voy a enseñar dos opciones para avanzar por esta zona. La que a mí me gusta, aunque sea la forma más lenta, que es ir descubriendo y desarmando trampas. Para esta opción necesitaremos a un personaje con buen juego de manos. O la opción rápida, que sin duda es más fácil, en la que simplemente tendremos que ir saltando las trampas con un personaje. No os preocupéis si alguna trampa no la detectáis, porque en esta parte se ve bastante claro dónde se ubican las trampas. Todas están puestas en franjas del suelo con el mismo diseño. Toméis la opción que toméis, llegaremos al final de esta pasarela, donde encontraremos una puerta cerrada que no nos da la opción de forzarla. Dentro de Greenforce se puede conseguir la llave, pero yo recomiendo usar paso brumoso para atravesarla. Y así desde dentro usar esta palanca para abrir la puerta. Dentro de esta sala encontraréis dos cosas bastante interesantes. Una será el ídolo de Sar, para nuestra querida compañera Corazón Sombrío, y la otra será una túnica para poder completar el set eléctrico. Ubicación de los moldes. Para poder fabricar las armas y armaduras de Adamantina, tendremos que encontrar los diferentes moldes que están desperdigados por todo Greenforce. Estos son 6, y os voy a ir enseñando la ubicación de cada uno de ellos. El primero que nos encontraremos es el molde de la espada larga. Este lo veréis tirado en la pasarela de metal, lugar donde separaréis a vuestro grupo para poder avanzar más adelante. Esta es su ubicación. El siguiente será el molde de escudo. Está en una sala cerrada por un gran portón, que deberéis forzar, muy cerca del anterior molde. Lo podéis encontrar al lotear el esqueleto que veis en estos escombros. En esta ubicación. Os recomiendo que exploréis toda esta zona, ya que esconde secretos y objetos interesantes. El siguiente molde lo encontraremos junto a estas dos palancas, en el cuerpo del esqueleto que está al lado. Este es el molde de la cimitarra, y esta es su ubicación. En esta nueva zona encontraremos los 3 moldes que nos faltan, empezando por el molde de maza, que estará sobre esa mesa, el molde de armadura de bandas, para hacer la armadura pesada, y solo nos falta el molde para hacer la armadura media, que está en esta misma sala, custodiado por armaduras animadas. Después de acabar con estos enemigos, podremos coger el último molde, el de cota de escamas. Como habéis podido ver, estos 3 últimos moldes estaban muy cerca los unos de los otros. Mineral de Mithril. Ahora que tenemos todos los moldes, os enseñaré dónde encontrar las 2 vetas de mineral de Mithril. Deciros que solo hay 2 minerales de Mithril, así que deberéis elegir qué piezas forjáis de entre las 6 opciones.
Después veremos todas las armas y armaduras para que podáis elegir qué opción os conviene más en cada caso. Para conseguir el mineral debemos romper las vetas de Mithril. Esta es la ubicación de la primera beta. Para llegar a la segunda beta debemos bajar por estas escaleras, que no sé a vosotros, pero a mí esta zona me recuerda muchísimo a la escena de las minas de Moria, del Señor de los Anillos. Para acercarnos a la segunda y última beta, os recomiendo que avancéis por aquí en sigilo, ya que en esta zona, si pasamos alegremente, nos sorprenderá una emboscada de unos Mephis de magma. No son muy duros, pero si os sorprenden, perderéis un turno de combate. Cuando acabéis con estos enemigos, romped la beta de Mithril y recoged el último trozo de mineral. Armas y armaduras de adamantina. Con todos los moldes reunidos y los 2 trozos de mineral, nos dirigiremos a la forja de adamantina. En ella encontraremos una cámara de molde, donde meteremos el molde que elijamos. Y el crisol, donde insertaremos el mineral. Recordad que solo podéis elegir 2 piezas para forjar, así que pensad bien cuáles os vienen mejor en vuestra party. Y os dejo la imagen de todas las armas y armaduras que podéis hacer. Parad el vídeo para verlas con más tranquilidad. Con el molde y el mineral colocados, solo nos falta darle calor a la mezcla. Para ello accionaremos esta palanca que hará que toda la plataforma baje al último piso. Aquí podremos accionar una manivela que da paso al magma que necesitamos para forjar nuestras armaduras. Grim, el protector eterno de la forja. En cuanto accionemos la manivela que abre el paso del magma, se iniciará una cinemática en la cual el protector de la forja hará su entrada. Así que, antes de accionarla, debéis prepararos para el combate. Para acabar con este enemigo de la mejor forma posible, tenéis que tener en cuenta sus fortalezas y debilidades. Para hacerle daño, el enemigo deberá estar en contacto con el magma que inundará gran parte de la plataforma. Si deja de pisar el magma, se endurecerá y se volverá inmune a todo daño. También es importante tener en cuenta que las armas contundentes le hacen el doble de daño. Grim atacará al último personaje que le haya atacado, así que tenedlo en cuenta al elegir el orden. Teniendo estos datos en mente, colocaremos 2 personajes en estas posiciones con arma melee, a poder ser armas contundentes. También colocaremos un personaje a rango, encima del crisol. Ya veréis por qué le colocamos ahí. Y el cuarto y último personaje se quedará junto a esta palanca, esperando su momento. Con todos los personajes colocados en su puesto y la estrategia en mente, accionamos la manivela. En el primer turno de combate, debemos atacarle teniendo en cuenta que el último personaje que le ataque debe estar a melee, y así gane la atención de Grim y no se aleje saliendo del magma. En el segundo turno, dejaremos para el último ataque a nuestro personaje a rango, para que este gane la atención de Grim y vaya a atacarle, subiéndose al crisol. En el inicio de este tercer y último turno, no atacaremos, simplemente alejaremos del crisol al personaje que tenemos sobre él y con el personaje que dejamos pegado a la palanca, el cual ha sido mero espectador en esta batalla, accionaremos la palanca para asestar el golpe final a nuestro enemigo. Al lootear a Grim descubriremos que tiene un casco, que combinará muy bien con el resto de piezas que forjemos aquí. Bonus track. Antes de iros de la forja de Grimforce, os recomiendo ir a esta ubicación. En ella encontraréis un objeto interesante, para cuando lleguéis a Puerta de Baldur. Y además, si os habéis quedado con ganas de matar más enemigos, el cofre que contiene ese objeto está custodiado por un elemental de lava. Así podréis seguir divirtiéndoos un poquito más en esta zona. Bueno chicos, ya hemos llegado al final del vídeo. Espero que os haya gustado, sobre todo que os haya servido de ayuda. Si es así, os animo a suscribiros al canal, darle like y comentar. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!